negativo, debe de conocer qué es eso, qué es centrales de riesgo, ¿sí? Porque no nos vamos a dedicar a trabajar algo que no sabemos. Recordemos que en 1953 llega a Colombia la primera central de riesgo, que es Procrédito. A pesar de ser la primera central de riesgo, es la menos conocida. Sí. Porque no nace propiamente como una central de riesgo, sino que debido a que en la época, pues nosotros podíamos sacar un crédito en una parte, quedábamos mal, nos vamos para otra parte, no había nada que regulara esto. Y los comerciantes, en dar tanto crédito y no ver garantías, se estaban quebrando. Los comerciantes de la época se reúnen y crean una base solidaria, así se conoce, una base de datos solidaria, donde la persona que quedaba mal se anotaba, era una lista negra, ¿sí? Se anotaba en esa base de datos y pues quien apareciera en esa lista negra no se le podía prestar. Eso era solamente los comerciantes. Nosotros no sabíamos o no teníamos derecho a conocer quién estaba en esa base, solamente los comerciantes sabían quién estaba en esa lista negra, ¿sí? Era solo de los comerciantes. Luego empezó a ocurrir lo mismo en el sector financiero, ¿sí? Es por eso que en 1981 los bancos, por medio de la Sobancaria, se reúnen y sacan también otra base de datos. Ellos lo llaman como unidad de negocio, ¿sí? No existía que el historial crediticio, nada de eso. Unidad de negocio, donde ellos iban a recolectar todos los datos de las personas que tenían créditos en el sector financiero, y el que iba bien, se anotaba el que iba bien y el que era mala paga. Era una lista negra. Entonces existían dos bases: la base de datos que tenía Procrédito y la base de datos que tenía CIFIN. La CIFIN es la Central de Información Financiera, hoy todavía existe. Sí. En ese momento era de propiedad de Asobancaria, ¿sí? Y en ese momento, pues usted podía estar en la base de datos de CIFIN y no estaba en la de Procrédito, o estaba en la de Procrédito y no en la de CIFIN, pero nadie sabía en qué base de datos estaba. Te iba a solicitar un crédito y no se lo doy. ¿Por qué? No se le entregaba. No existía el derecho a Habeas Data. Y Data Crédito llega en Colombia en el 2011. Data Crédito es de propiedad de Experian. Esa es una central de riesgo de Estados Unidos. Cuando el Data Crédito llega a Colombia, ya todo estaba organizado. Okay. Pero mire que a pesar de ser extranjera, es la central más grande del país. La organización, me imagino. Sí, más grande. Claro, y de pronto tiene los rublos para eso. Exacto. En 1991 llega la Constitución Constituyente y Colombia deja de ser de un Estado de Derecho a un Estado social de derecho, ¿sí? Donde aquí lo que importa primero es el ser humano, la persona, y después las normas. Anteriormente primero era la norma y después la persona. Entonces, en 1991 nace el derecho a Habeas Data, ¿sí? Que está reconocido en el artículo 15 de la Constitución Política. Con este derecho es que nace todo lo que es la protección de datos personales, ¿sí? Pero en 1991 nacen como letra muerta. El derecho a Habeas Data nace también, se reconoce el derecho a la información en el artículo 20 de la Constitución Política, el derecho a la honra, al buen nombre, a una buena reputación, artículo 21, el derecho de petición, artículo 23, el derecho a un debido proceso, artículo 29. Esto nace con la Constitución de 1991, pero en el tema de protección de datos era letra muerta, ¿sí? Seguía Procrédito y la CIFIN anotando. Si usted me caía mal, yo podía anotarla, mandarla a anotar porque usted me caía mal. De pronto no me debía, ¿sí? Pero usted no tenía derecho a defenderse, nada. Era lo que yo dijera, ¿sí? Ok.
o podía haber pagado y todavía sería como si estuviera debiendo, o sea, no había un control, ¿sí? Y resulta, además, usted salía de esa lista negra, era el día que pagaba. Si usted duraba 20, 50 años en mora, 20, 50 años iba a durar en esas listas negras, ¿sí? Y al pasar el tiempo, comienzan a haber unos proyectos para empezar a trabajar el derecho de habeas data. ¿Qué es el derecho de habeas data? El derecho que tenemos que conocer la información que se va a dar de nosotros, a que esa información sea real, sea actualizada, sea veraz, ¿sí? A poder hacer solicitudes, de corrección de esa información. Tenemos que tener derecho a la honra, a nuestra reputación, porque el que estaba en esa lista negra son malapagas. Ajá. ¿Sí? Entran los proyectos de ley y en el 2008 se aprueba la ley habeas data bajo la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. La ley habeas data es la ley 1266 del 2008. Sí. Esta ley empieza a regular, ya empieza a hablar de base de datos, ¿sí? De deberes de los proveedores son data, créditos y procrédito, cuáles son los deberes, cuáles son los derechos del titular de la información, que es la persona a la que se está hablando, el usuario, que es la persona que va a conocer esa información, cuáles son los deberes. Y esta ley dice, no señor, ya usted no va a andar subiendo en su lista negra a todo el que usted quiera porque usted diga. No, primero, Procrédito ya deje esa lista. Y Cifin también va a haber una sola base de datos que va a ser regulada. Ustedes van a hacer ahora esos bancos de datos, ¿sí? Esas centrales de riesgo y va a existir una sola base de datos. Si ustedes quieren tener a alguien en esa base de datos, tienen que tener la autorización, ¿sí? Por el titular de esa información para que aparezca allí y establece un procedimiento. Entonces, es allí cuando nacen formalmente las centrales de riesgo. Y las centrales de riesgo son organizaciones privadas que prestan el servicio de información, recopilación de los datos que permiten conocer el comportamiento de pago comercial y financiero de una persona o empresa, es decir, que las empresas también las reportan, ¿sí? Existente en Colombia. Entonces, en Colombia existe Data Créditos y Procrédito. Entonces, recuerden que simplemente son organismos privados que prestan el servicio de recopilar esa información, ¿sí? Del comportamiento de pago de personas y empresas. Por eso está mal que le solicitemos a una central de riesgo que nos elimine un reporte negativo. Y muchos lo hacen. No es que ya yo pagué, vaya con el país salva Data Crédito para que le quite el reporte. Ellos no tienen esa facultad porque ellos simplemente administran datos. Ok. O sea que tampoco están en la obligación, digamos, si se presenta el derecho de petición, la contestación del derecho de petición de la entidad donde dice que se iba a eliminar el reporte, pero no lo hace porque, por ejemplo, tengo un caso de esos de una empresa que se llama Confiar, creo, que me dijo que sí, que eliminaba el reporte, pero nunca lo ha eliminado. Tutela. Toca con tutela, ¿verdad? Con tutela, eso lo hacen muchas veces Claro. Generalmente las reclamaciones con Claro, ellos dicen que van a eliminar el reporte negativo y toca llevarlo automáticamente a tutela porque no hacen actualización, ¿sí? Exacto. Eso no es obligación de las centrales de riesgo. Las centrales de riesgo modifican la información negativa por solicitud de la fuente de la información, que es la entidad que genera el reporte, o solicitud de la Superintendencia Financiera de Colombia o por orden de un juez. Ellos de oficio no pueden modificar nada. Ok. O sea que es perder el tiempo enviar el oficio a ellos son un banco de datos. Ok. Ellos no pueden modificar arbitrariamente ningún tipo de información, ellos no conocen la relación comercial,
Ellos solamente banco de datos que van a administrar, es cuidar y proteger, darle todo lo que es el sistema de seguridad de la información que ellos manejan. Ah, ok. Ellos no tienen que ver si usted pagó o no pagó, ellos presumen de buena fe que lo que la fuente les está reportando es real y es veraz. Sí, porque por ejemplo también hay otra, solicité, sí, no, ahí ya me estoy dando cuenta, y hay que ir a tutelas que amparen el derecho porque una entidad no me respondió, no me envió las pruebas de que notificó bien, y entonces oficié a Datacrédito y a Cifin y me dijeron que no, que la fuente había ratificado. Claro, lo que pasa es que Datacrédito lo único que debe tener la central de riesgo, como esto le estoy indicando aquí en la ley, es tener la autorización. ¿Qué se le envía a la central de riesgo? Copia de la autorización de que la persona nos autorizó a manejar la información negativa. Pero ellos no tienen por qué tener los documentos de crédito, ellos no tienen por qué tener pagaré, ellos no tienen por qué tener copia de la comunicación previa al reporte. Ok. ¿Sí? Entonces, por eso es importante las capacitaciones. Sí. ¿Sí? Porque mucho hablamos de centrales de riesgo, pero no las conocemos. ¿Por qué meto la parte de la historia? Vamos a trabajar en algo y no sabemos qué es, ni cómo funciona, ni cómo funciona, ni a qué se dedica esto, ni a qué se dedica esto otro, y es importante. Entonces usted se está desgastando y perdiendo tiempo reclamándole a la central de riesgo cuando eso lo tiene que arreglar la fuente, la Superintendencia Financiera de Industria y Comercio o un juez de tutela. Por ejemplo, en el caso, tengo entendido, no sé si es la 276 o la 2157, que dice que cuando una persona inicia un reclamo, la entidad debe colocar en la base de datos que esa obligación financiera está en reclamo. Y la mayoría de las entidades no lo hacen, son muy pocas las que lo hacen. Bueno, cuando llega una reclamación a las centrales de riesgo, ellos tienen 2 días para indicar a las centrales de riesgo la fuente, 2 días para dejar la obligación que está en reclamo, ¿sí? En reclamo. Eso lo establece la ley 1266-2008 y es ratificado por la 2157 del 2021. Ese dato, esa información está en un proceso de reclamación y puede ser que no sea verás lo que se está indicando en el momento. Es un derecho que tiene el titular de la información, ¿sí? Entonces, esta ley entra y da... ¿Qué es la ley de habeas data? Es la que va a regular todo lo concerniente a el derecho a habeas data, que es el derecho que tenemos todos, tanto. Recuerda que aquí no solamente se reportan personas, sino también empresas. Entonces, esa información, tanto las empresas como la persona natural, tiene derecho a que se le garantice que puede rectificar la información, que sea actualizada, que sea veraz, ¿sí? Y que se le den todas esas garantías de que la información que aparezca en esa base de datos, aquí ¿qué datos vamos a hablar? De los datos semi-privados, ¿sí? Los datos financieros, porque si yo cometí un delito, yo no le puedo decir a Fiscalía, no publique eso, ¿sí? Sí. Ya son bases de datos diferentes. Otra cosa, ¿qué información puedo sacar yo sin autorización? La que maneja la Cámara de Comercio. Si yo saco datos de la Cámara de Comercio, de los comerciantes, y los llamo, les ofrezco servicio, no hay ningún tipo de ilegalidad porque esos datos se excluyen. Son públicos y se utilizan para estadística, ¿sí? Hay que tener en cuenta qué datos son los que regula esta normatividad y son más, y los más dirigidos es al comportamiento de pago crediticio y financiero de las personas. O sea, los datos semiprivados. Semiprivados que estén propios en la parte crediticia y financiera de las personas. Entonces tenemos que ver que no todo dato, toda información en cualquier base de datos tenemos que ir a solicitar, que hay que reclamar. No. Esta ley trae unos sujetos de la habeas data. Entonces, ¿quiénes
Y cuando hacemos un proceso, ¿quiénes son los que intervienen en este proceso de Habeas Data? El titular de la información. Es la persona natural o jurídica dueña de la información crediticia o financiera que se registra en los bancos de datos. Es esa persona que es la dueña de esa información que dice que si va al día, va atrasado, pagó, no pagó, está embargado, ¿sí? Es la dueña. ¿Quién es la fuente de la información? Es importante conocer los términos porque cuando nos contestan abogados o el juez habla o la Corte Constitucional habló y no va a hablar de Pepito Pérez, sino del titular, de la fuente, del operador. Y si no sabemos quién es, nos perdemos. ¿Sí? ¿Quién es la fuente de la información? Es la entidad que recibe la información del titular por orden legal o por su autorización y la entrega a los bancos de datos. Tiene relación crediticia o comercial con el titular. Entonces, mire lo que dice acá. La fuente es la entidad que nos está reportando ante las centrales de riesgo, ¿sí? Y la autorización, va a tener la autorización para reportarlo, ya sea que se la demos nosotros mismos o por orden legal. ¿Sí? Un juez le puede dar la autorización a una entidad para que nos reporte. ¿Sí? No solamente es de que yo dé la autorización yo misma, sino que puede dar por una autoridad competente. Y la fuente sí tiene una relación comercial con el titular de la información. Es donde sacó el crédito o quien compró esa cartera. ¿Sí? El operador de la información es la entidad que recibe de la fuente la información del personal, ¿sí? De esa persona, de los titulares, de los titulares, y la administran, la entregan a los usuarios. Este no tiene relación comercial con el titular. Entonces, los operadores de información son las centrales de riesgo. Ellos van a recibir la información de la fuente, la van a administrar y la van a pasar a los usuarios. Los operadores no tienen relación comercial. Por eso usted no les puede decir, quítame el reporte porque yo tengo 8 años sin pagar. Yo no tengo relación contigo, yo no sé cómo estás tú, no sé ni cuánto, no sé cómo es tu relación con esa entidad. ¿Sí? Quítame el reporte porque me suplantaron, yo no conozco ese crédito. Ves a la fuente, siempre lo mandan a uno a la fuente de su reclamación. Entonces, ellos solamente administran esa información y la pasan a los usuarios. ¿Quiénes son los usuarios? Cada vez que vamos a una entidad a solicitar un crédito o le decimos a alguien, consúlteme, este es mi número de cédula. ¿Sí? El usuario es el que va a mirar nuestro comportamiento de pago en los operadores, cómo estamos. El usuario debe de tener también autorización para poder revisar esa información. Cualquier usuario, ¿sí? Está pasando de que con las personas creen que solamente los bancos son los que le dejan huella de consulta que los afecta. Cualquiera que usted le diga, consúlteme, le va a dejar una huella de consulta que lo va a afectar. Y si esa persona no tiene la autorización, se puede ganar una sanción de 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Porque cualquier usuario que vaya a revisar la información crediticia tiene que tener la autorización del titular o una orden legal. El usuario puede utilizar esa información con fines comerciales. ¿Sí? Fines comerciales y crediticios. ¿Qué es la información financiera? Es la referente al nacimiento, ejecución y extinción de una obligación dineraria. Recordemos que las obligaciones son de dar, hacer o no hacer. ¿Sí? En las centrales de riesgo no puede estar la obligación de que yo tengo que registrar a mi hijo. ¿Sí? Aquí vamos a hablar solamente de obligaciones dinerarias. Dineraria. Otro tipo de obligación no, y es la obligación de dar. ¿Sí? No es de hacer o no hacer. Entonces, hay que identificarlo. ¿Qué es el dato personal? Es toda información que hace parte de una persona. Esta puede ser pública, privada o semiprivada. La información pública
Mi nombre, mi registro civil, cualquiera lo puede obtener, ¿sí? Privada, mi historia clínica. Semi-privada, la historia clínica cualquiera no la puede tener, ¿cierto? Salvo mi autorización. Y semi-privada son esos datos crediticios y financieros, porque para estadística no necesitan autorización, ¿sí? Para hacer estadísticas. Okay. Hasta el momento vamos claro. Sí, señora. La ley 266-2008 también estableció de que debe haber unas entidades que deben vigilar que esto se cumpla. Son los entes de control. Los entes de control en el tema de Avias Data son la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Y cuándo van a entrar una a la otra? Cuando el reporte lo está haciendo una entidad que esté vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, debemos hacer las reclamaciones ante la Superintendencia Financiera de Colombia. Yo no puedo ir a reclamar la Superintendencia de Industria y Comercio por lo que haga la vivienda, ¿sí? Porque la Superintendencia de Industria y Comercio no es la competente. Yo no puedo reclamarle algo de Claro a la Superintendencia Financiera si el competente en el tema de Avias Data, porque recordemos que Claro es vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos, ¿sí? Pero en el tema de Avias Data es la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, tenemos que saber quién vigila a tal entidad para ir a poner quejas, reclamos en el tema de protección de datos ante el ente que lo vigile, ¿sí? Eso es importante, porque por competencia nos mandarían a la otra superintendencia y estamos perdiendo ya el tiempo. Así como vamos a salir a la parte de la normatividad, así como en el 2008 nace la ley 1266-2008, en el 2008 nace la ley 266-2008, la ley Avias Data. Es una ley, no es una ley ordinaria, es una ley estatutaria, que tiene un procedimiento especial para ser aprobada. Tiene que ser revisada por la Corte Constitucional y sancionada por el Presidente de la República, ¿sí? ¿Por qué es estatutaria? Porque trata de derechos fundamentales. En esta ley se está manejando el debido proceso, el derecho a la información, a la honra y al propio Avias Data. Son derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de Colombia. Hasta el momento, en el 2008, otra cosa, la ley sale en el 2008. Si usted encuentra un reporte negativo y esa persona fue reportada en el 2008, la fuente usted no le puede solicitar a la fuente que le entregue la copia de la autorización, porque esta ley comenzó a regir fue en el 2009. Y antes del 2009, las centrales de riesgo podían reportarnos y no se necesitaba ningún tipo de autorización para reportarnos, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Si alguien llegó y que tiene un reporte del 2008 hacia atrás, no se pide copia de autorización. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no existía, no se exigía. ¿Sí me hago entender? Sí. Eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, que lo que no existía antes de esa ley no lo podemos pelear, digamos. ¿Y la notificación? Tampoco. ¿Tampoco? Tampoco. Pero, ¿qué puede pedir? ¿Qué puede pelear? La caducidad del reporte. La caducidad sí se puede pelear. Solo caducidad. Porque la ley a futuro, no era retroactiva. Esta ley no es retroactiva. Y podemos pedir la caducidad. Solamente caducidad del reporte porque ya han pasado 8 años de mora. Ok. Solo la caducidad para esos casos. Sí. Bueno, en el 2012, el Avias Data, y esto es muy importante, que como empresa, ¿sí? O como personas naturales, lo sepamos y lo manejemos, porque esto regula tanto a personas naturales como empresas. Entonces, en el 2012 nace la ley 1581 del 2012, que es la ley de protección de datos. También su base es el Avias Data. La ley de protección de datos
te dice, si vas a tener la información de una persona, tienes que tener la autorización, ¿sí? Si vas a poner una cámara en tu casa o en la calle o en tu negocio, tienes que dejar un aviso que diga grande, que sea visible y que la persona lo vea, que el sitio está siendo grabado y monitoreado, ¿sí? Porque la persona, esa se llama ya una autorización tácita. La persona cuando lee y entra está aceptando ser grabada. Y que la persona, si te pide a ti la información para que estás utilizando su imagen, tú tienes que dársela. Entonces, cualquier entidad que saque tus datos diferentes de Cámara de Comercio y te llame a ofrecerte servicio, te escriba al correo electrónico, mensajes de texto, a ofrecer servicio, que te llame por tu nombre y todo eso, si tú no has dado la autorización, tú la puedes denunciar, ¿sí? Poner la queja ante la superintendencia, ya sea Financiera de Colombia o Industria y Comercio, en el área de protección de datos personales. Okay. ¿Sí? Entonces es por eso que si vamos a tener la cédula de un cliente, hay que tener la autorización. Porque estamos manejando los datos. Hoy en día no tiene mucha validez en una empresa la parte física o cuántos bienes tiene la empresa. Lo importante, lo que se está protegiendo hoy en día es la información de la empresa. Por eso se está implementando mucho los sistemas de seguridad de la información. Son proveedores que van a proteger la información que tiene cada empresa de sus clientes, porque yo te estoy dando la información. ¿Cómo haces tú para proteger mi información que no se filtre? Y ya que todo se maneja por internet, ¿sí? Y ya toda empresa debe tener un sistema de seguridad de la información, porque existen muchos hackers. Sanitas la hackearon. Sí, todos lo están hackeando. Y entonces ya están los proveedores, ¿sí? Que están trabajando en ese sistema de información y están dando unos altos grados de protección de nuestra información y de nuestros clientes. Entonces, que hayan derrumbes y se caiga, hagamos la oficina, no es nada. Es peor que te roben información, que te roben tu WhatsApp, que te roben tus redes sociales y cómo quedas para trabajar. Sí. Y la información de cada cliente se filtre. ¿Sí? Entonces, como empresa tenemos que afiliarnos a esos proveedores para darle la seguridad a esos usuarios de la información que tenemos. Entonces todo esto nos obliga esta normatividad. Okay. Y es muy importante, no la tenemos en cuenta. Cuando nos llaman a ofrecernos un servicio, siempre nos llaman, la llamada está siendo grabada y monitoreada, ¿sí? Según la ley 1581 del 2012, nos da su autorización, ¿sí? Así nos dice, siempre lo dicen en todas las llamadas. Cuando decimos que sí, pues estamos aceptando. La autorización puede ser escrita, mano escrita, puede ser digital o puede ser por llamada. La llamada se conoce huella de voz, ¿sí? Recordemos esto porque si vamos allá al proceso consiste crédito, que tiene casi todo el comercio de Colombia, las autorizaciones son por huella de voz. Entonces tenemos que ir no solamente esperar una autorización escrita, sino también una autorización digital o por huella de voz. ¿Sí? Entonces huella de voz, cuando estén dando la autorización, aparte de hablar de la ley 1581 del 2012, tiene que hablar de la ley 1581 del 2012 y la ley 266 del 2008. La ley de habeas data y la ley de protección de datos, que estaban muy unidas. La ley del 2008, la 266, era una ley que de pronto no era muy completa, tenía muchos vacíos, pero ayudó mucho, ¿sí? Ayudó mucho, porque empezaron a salir. En el 2008 hubo una crisis financiera mundial, como la recesión que vamos a empezar a tener ahora, ¿sí? Ay, no. Sí. Y el 2008... estas leyes salen también como estrategia de reactivar la economía.
Como lo que pasó el año pasado, que también la de borrón y cuenta Pero es nueva. que antes había una crisis era mundial, los bancos estaban yendo a la quiebra. Ajá. ¿Sí? Porque si todo el mundo está en centrales de riesgo, el dinero no circula, se establece, enfrena la economía y el dinero tiene que circular. Esta ley del 266-2008 decía: todo aquel que lleve reportado o lleve 14 años sin pagar la deuda debe salir de manera inmediata. ¿Sí? La gente de 20, 30, 40 años en centrales de riesgo y salió y se reactivó. ¿Sí? Ajá. Para reportar hay que autorizar y hay que notificar mínimo 20 días antes. ¿Sí? Si usted paga, va a durar 4 años solamente. De durar 4 años a no salir nunca, era un avance. Claro. Castigado, o el doble tiempo que duró en mora. Esta ley empezó a reactivar la economía, son males necesarios. La persona que estaba injustamente, porque hay personas que están injustamente en las centrales de riesgo, como en la cárcel, hay gente que es inocente y está en la cárcel. ¿Sí? Exacto. Empezó también a tener esa otra oportunidad. Pero era una ley que de todas maneras le faltaban muchas cosas. En el año 2021 hay también otra afectación económica, otra crisis económica, ¿sí? Y sale la ley 2157 del 2021. Esa ley no vino a derogar a ninguna ley, ¿sí? Solo a complementarla. Vino a complementar. Ni siquiera modificar, solo modificó muy pocas cosas. Complementar, hacerla más fuerte. ¿Sí? Hacerla más fuerte. Y dice, ya no vas a durar 8 años sin pagar la obligación, 14 años, con la caducidad del reporte no va a ser 14 años, sino que va a ser 8 años. Entonces ya la persona que llevaba más de 8 años debía de salir, y hay unos que salieron automáticamente de esa central de riesgo, de esa base de datos negativa. Pero hay otros que no. Pues hay otros que no, pero tú sabes que no todo, o sea, se sacó una gran parte. Sí. Pero obviamente a todo el mundo se podía sacar. Sí. Y además tienen que reclamar. Hay personas que tuvieron la buena suerte y esos reportes salieron sin necesidad de abogados, no buscar a nadie. Sí. También dice, si la deuda, y debe ir apuntando, porque todo lo que estoy diciendo acá son causales de eliminación del reporte negativo. La deuda, si la mora es igual o menor al 15% del salario mínimo, se deben enviar 2 comunicaciones previas al reporte. Y entre la última comunicación y el reporte no debe haber, mínimo debe existir 20 días, calendario, no son hábiles, son calendarios, ¿sí? Allí debe haber 2 comunicaciones. Ya para otros montos, sí, con una sola comunicación previa al reporte, y que entre esa comunicación y el reporte mínimo deben de haber 20 días calendario. Mínimo son 20 días. Si son 19 días, indebida notificación. Son 18 días. 15%, ¿no? Menos, igual o inferior al 15% del salario mínimo legal mensual vigente. Que en este año sería un poquito más, como 200.000 pesos, menos de 200.000 pesos. Menos de 200.000 pesos. 200.000 pesos. La mora. Okay. También dice, ya tú no vas a reportar el día que a ti te dé la gana, porque venía una entidad y la persona tenía 5 o 6 años de mora, no las reportaba y vendía la cartera a la casa de cobranza, y la casa de cobranza apenas iba a reportar, ¿sí? Entonces, esta ley 2157 dice, vas a tener 18 meses de plazo contados a partir de que la persona dejó de pagar para poder reportarla. Si te pasas de los 18 meses y ese reporte ya no lo puedes hacer, y si lo haces es extemporáneo, ¿sí? Entonces nació ese plazo para generar el reporte ante las centrales de riesgo. Antes lo podían hacer en cualquier momento, podían reportar a una persona, no importaba el tiempo de mora. Ahora, Doctora,
Dígame. Disculpe, pero por ejemplo, si es una deuda de hace 10 años, de hace, bueno, no, de 10 años no, de hace 5 años, ¿aplica esa causal? Si es una deuda de hace 5 años y apenas la van a reportar, un reporte extemporáneo. Ah, ok. Es que lo que ocurre es que las entidades, o sea, no todo el mundo sabe hacer una gestión de cobro. ¿Sí? Subí un video en YouTube explicando cómo se trabaja la gestión de cobro y cómo se hace la negociación con la casa de cobranza. ¿Sí? Ajá. Y resulta que la gente sabe cobrar, pero no sabe el objetivo de cobrar es recaudar el dinero. ¿Sí? Porque cobrar, todo el mundo llama cobrar. Pero el buen cobrador es el que logra recaudar ese dinero. Sí. Que regrese. ¿Y qué hicieron? Le tiraron la responsabilidad a las centrales de riesgo, ¿sí? Y la toman como si fuera Chepito. Las centrales de riesgo no son Chepito. Ellos van a manejar la información, administran una información por cierto tiempo. Tú tienes que enviar cómo haces para que te paguen. Exacto. Las centrales de riesgo simplemente, como dijimos, son bases de datos. Una base de datos. ¿Sí? De privadas para que tú puedas mirar el riesgo crediticio. Por eso la ley 266 en su artículo 15 y la ley 1581 del 2021 le dicen a la central de riesgo, es que la información que está en las centrales de riesgo, tú no puedes tomar de que la persona tiene un reporte, tiene huella de consulta, tiene mal puntaje para decir si le das crédito o no. Tú tienes que hacerle un estudio socioeconómico a esa persona y según de todos esos estudios debes determinar si le das el crédito o no. Esto es mero indicio. Pero tú no puedes decir que porque le miraste la central de riesgo, decir de allí sin revisarle los otros aspectos a la persona si le das crédito o no. ¿Sí? Ah, ok. A usted no le pueden negar un crédito por huella de consulta ni por tener reporte. Pero si usted ya no tiene cupo, eso es otra cosa. Si usted no tiene con qué respaldar la deuda o no está trabajando, eso es otra cosa. ¿Sí? Ajá. Entonces, por eso yo tengo el formato de solicitud de crédito. Para personas que todo lo tienen ok y hasta buen puntaje no, porque tiene huella de consulta no le voy a dar el crédito. No, eso no es determinante. Y está prohibido. Se coloca la queja ante la superintendencia financiera. 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La sanción. Pero en ese caso entonces habría que tener esa respuesta por escrito. Por escrito.